Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Segundo de Crónicas, capítulo 21, Reinado de Joram de Judá. Te invito a orar. Querido Señor, grande y maravillosa son tus obras, Rey de los santos. Justos y verdaderos son tus caminos. Te alabamos porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Pedimos el perdón de nuestros pecados. Y también, Señor, te solicitamos especialmente que nos acompañes en el estudio de tu palabra, que aprendamos más y más de ti. Gracias, Señor, por tus bendiciones, pues lo pedimos en Jesús. Amén. Josafat fue un hombre que quiso agradar a Dios y se dispone a llevar al pueblo a renovar sus votos de fidelidad al Señor. Pero el error que cometió fue su alianza con la familia de Acab. Y esto tendría repercusiones en el futuro, y es lo que veremos en el gobierno de Joram. Leamos los versículos 1 al 3. Durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Reinó en su lugar Joram, su hijo, quien tuvo por hermanos hijos de Josafat a Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata, cosas preciosas y ciudades fortificadas en Judá, pero entregó el reino a Joram porque él era el primogénito. Josafat muere como un hombre fiel, pero su unión con Acab le trajo muchos problemas. Tanta fue su unión que el hijo de Acab se llamaba Joram y el hijo de Josafat le dio el mismo nombre, Joram. Algunos creen que Joram fue corregente de Josafat en los últimos años de su vida. Los hijos de Josafat, además de gobernantes de importantes ciudades con los que les dio poder e influencia en el reino, y en cierta medida los convirtió en rivales de su hermano Joram. Ellos estaban rodeados de riqueza y de ciudades bien fortificadas. Ahora, hay un comentario interesante. Pero entregó el reino a Joram porque él era el primogénito. Eso era lo usual, es decir, fue la razón principal por la cual Joram llegó a ser rey. A lo mejor para destacar sus graves equivocaciones. Y se describe que Joram no siguió el ejemplo de su padre Josafat. Leamos los versículos 4 al 7. Fue elevado pues Joram al reino de su padre. Luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar tenía 32 años de edad y reinó 8 años en Jerusalén. Pero anduvo en el camino de los reyes de Israel como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Pero Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David y porque le había dicho que le daría una lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Se dice que Joram fue elevado, es decir, ratificado en el trono. Posiblemente esto sucedió después de la muerte de Josafat, cuando Joram dominó la situación y se sintió seguro. Joram estaba casado con la hija de Acab, que era de nombre Atalía. Por eso dice que sigue los caminos de Acab. Una de las cosas que hace es matar a sus hermanos. Quizás habían llegado a ejercer una influencia considerable en las ciudades que les había dado su padre y sin duda creyó Joram que representaban una amenaza para su seguridad en el trono. Quizás su esposa Atalía, que más tarde exterminó toda la descendencia real, quizás influyó en la ejecución de esta drástica medida, pero también mató a algunos príncipes. Esto implicaría que los hermanos de Joram habían ganado la simpatía y el apoyo de hombres influyentes del país. Joram reinó solo 8 años,
pero fue un rey malvado. Pero Dios no destruyó la familia de David por el pacto que había hecho con David, que su descendencia gobernaría perpetuamente. Dios siempre cumple lo que promete. Su palabra es veraz. Joram experimentó unos reveses en la expansión del reino de Judá. Leamos los versículos 8 al 10. En sus días se rebeló Edom contra el dominio de Judá y proclamó su propio rey. Entonces pasó Joram con sus príncipes y todos sus carros, se levantó de noche y derrotó a los edomitas que le habían sitiado y a todos los comandantes de sus carros. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta el día de hoy. Por ese mismo tiempo, Libna se libertó también de su dominio, por cuanto Joram había abandonado a Jehová, el Dios de sus padres. Durante el reinado de Josafat, Edom no tuvo rey y estaba sometido a Judá. Pero al parecer en el reinado de Joram, ellos se rebelaron y pusieron su propio rey. El texto dice que Joram combatió a los edomitas y los derrotó, pero no fue una derrota contundente. El pasaje paralelo nos dice que Joram alcanzó a salvarse de esa batalla y cada uno regresó a su casa. Vayamos al libro de Segundo de Reyes, capítulo 8, leamos los versículos 20 al 22. En tiempos de Joram se rebeló Edom contra el dominio de Judá y proclamaron su propio rey. Joram con todos sus carros pasó por tanto a Zair. Se levantó por la noche y atacó a los de Edom, los cuales lo habían sitiado junto con los capitanes de los carros, pero el pueblo huyó a sus tiendas. No obstante, Edom se liberó del dominio de Judá hasta hoy. En aquel tiempo también se rebeló Libna. Lo que nos dice este texto es que Joram no logró someter a Edom, pero sí pudo huir. Al mirar el pasaje de Crónicas se agrega un detalle interesante. Leamos segunda de Crónicas 21:10, dice: por ese mismo tiempo Libna se libertó también de su dominio, por cuanto Joram había abandonado a Jehová, el Dios de su padre. Libna estaba en la región baja de Judá, cerca de Maceda y de Laquis, en la vecindad de la frontera filistea, pero es dudosa su ubicación. Se nos dice que ellos también se liberaron de Judá. La razón de este revés en el gobierno de Joram es que dice que había abandonado a Jehová, el Dios de sus padres. Esa fue la razón principal. Pero algo más se agrega de este malvado rey. Versículo 11. Además de esto, constituyó lugares altos en los montes de Judá e incitó a los habitantes de Jerusalén a la prostitución y empujó a ella a Judá. Bajo la influencia de su esposa Atalía, hija de Acab y de Jezabel, Joram fomentó el culto de dioses paganos en Judá. Un culto tal implicaba participar en las prácticas inmorales de las formas de religión oriundas de Canaán, prácticas que incluían la prostitución religiosa. Joram no siguió los caminos de Josafat, pero sí los caminos de Acab. El error de Josafat con esa alianza perversa fue lo que trajo consecuencias tristes para la nación. Entonces viene la advertencia divina, versículos 12 al 15. Llegó una carta del profeta Elías que decía: Jehová, el Dios de tu padre David, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que Judá y los habitantes de Jerusalén forniquen, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. Jehová herirá a tu pueblo con una gran plaga, a tus hijos, a tus mujeres y a todo cuanto tienes. Tú mismo padecerás muchas enfermedades y una dolencia tal de tus intestinos que se te saldrán a causa de tu persistente enfermedad. Esta es la única referencia a Elías que aparece en el libro de Crónicas. Recordemos que el ministerio de Elías había sido en Israel, el reino del norte, y su acción más destacada fue en el gobierno de Acab. Elías envía un mensaje directo al rey Joram debido a sus acciones perversas. Elena de White agrega lo siguiente: no se dejó al rey de Judá continuar sin reprensión en su terrible apostasía.
El profeta Elías no había sido trasladado todavía y no pudo guardar silencio mientras el reino de Judá seguía por el mismo camino que había llevado al reino septentrional al borde de la ruina. El profeta envió a Joram de Judá una comunicación escrita. Libro Profetas y Reyes, página 158. Elías comienza diciendo que debido a que Joram ha llevado al pueblo a la idolatría y a prácticas muy viles, además que dio a muerte a sus hermanos, entonces el Señor le envía un castigo disciplinario. En este caso, tanto el rey como el pueblo debieron sufrir porque ambos eran culpables. El golpe cayó principalmente sobre el rey, porque él era el principal culpable, pero también cayó sobre la nación en la forma de una invasión de los filisteos, árabes y etíopes. Iba a caer sobre el rey una terrible enfermedad. Entonces vienen los resultados de la conducta impía de Joram. Veamos los versículos 16 al 20. Entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes, que subieron contra Judá, invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, a sus hijos y a sus mujeres, y no le quedó más hijos sino solamente Joacás, el menor de ellos. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos, y aconteció que al pasar muchos días, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad y murió así de enfermedad muy penosa. Y no encendieron fuego en su honor como lo habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar tenía 32 años de edad y reinó en Jerusalén durante 8 años. Murió sin que nadie lo llorara y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en el sepulcro de los reyes. La invasión de los reinos enemigos de Judá, que puso en riesgo la estabilidad del país, fue una consecuencia del desvío de Joram. Tuvo que ser tributario de ellos, además que le dieron a sus hijos muerte y algunos se los llevaron y los esclavizaron. Solo quedó vivo Joacás, que es el mismo Ocosías. Entonces le cayó una rara enfermedad que era incurable. Esta enfermedad era en los intestinos y estos se brotaron y se le salieron. Tuvo una enfermedad desagradable, dolorosa, y de eso muere. A Joram no le rindieron honores acostumbrados que consistían en quemar especias y maderas aromáticas, como se acostumbraba en los funerales de los reyes. Se dice que cuando murió, nadie lloró. Había sido tan impío y había hecho tan poco bien que la nación no se entristeció por su desaparición. Y entonces fue sepultado, pero no en el sepulcro de los reyes. Quiere decir que se había ganado el oprobio de todos. Apreciados amigos y hermanos, la vida del hombre es corta y el tiempo que tenemos debemos aprovecharlo para servir al Señor. Es mejor elegir la vida y no la muerte. Por eso hoy elige a Jesús como el Rey de tu vida. Deja que Él sea el Señor de tu existencia y las cosas saldrán bien. Que Dios te cuide y te guarde. Que su bendición te dé fuerzas para seguir adelante. Es mi oración por ti. Amén.